fácil, ha sido muy difícil. En especial los primeros días es muy diferente a la primera semana de prácticas. Es muy diferente. Hola, yo soy Wendy Citali Plaza Estrada. Mi nombre es Eileen Cortés Rivera. Hola, me llamo Ana Karen Montes Ibarra. Hola, yo soy Yolibet Fernanda Carrillo Robles. Estuve practicando en la telesecundaria número 400. Estuve practicando en la telesecundaria Planta Solar con número 384. Estuve practicando en la telesecundaria 931. Realicé mis prácticas en la telesecundaria 358. Está en La Redonda Doctor Mora. Mi telesecundaria se encuentra en el municipio de San Luis de la Paz, específicamente en la Banda de Arriba, la cual está ubicada en el Zapote de San José. Ubicada en el Cerrito del Arenal, San José Iturbide. Estuve practicando en el grupo de segundo. Estuve practicando en un grupo de primero B. El grupo que tuve fue segundo A. Estuve practicando con el grupo de primero B. Y les hablaré un poco sobre cómo la neurociencia es importante tomarla en cuenta a la hora de hacer nuestra planeación. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, el cual está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas llamadas neuronas. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones básicas. Nosotras, que estaremos a cargo de un grupo de adolescentes, para que obtengan distintos conocimientos y habilidades, debemos conocer cómo es que los alumnos en esta etapa obtienen un aprendizaje. Durante la adolescencia, el cerebro experimenta cambios significativos en su estructura y funcionamiento. Los estudiantes de secundaria están en un proceso de reorganización y consolidación de las conexiones neuronales. Las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje. Los estudiantes de secundaria están más propensos a recordar información cuando está asociada con emociones positivas, por lo que es importante incorporar en la planeación actividades que fomenten la participación y el compromiso de los estudiantes, utilizando historias y casos para hacer que el aprendizaje sea más emocionante. Incorporar imágenes, videos y otros recursos para ayudar a recordar y comprender la información. Ofrecer oportunidades para que participen y repitan lo que han aprendido y proporcionarles una retroalimentación. Como beneficio obtendremos entender cómo aprenden los estudiantes y poder diseñar estrategias de enseñanza más efectivas, hacer que el aprendizaje sea más emocionante, aumentar la motivación, reducir el estrés y la ansiedad de los estudiantes, fomentar su creatividad, mejorar su retención de información. Cuando nos preparamos para asistir a alguna jornada de prácticas, planeamos de acuerdo con los contenidos que se nos asignan y con el conocimiento del contexto, en caso de que lo tengamos. Casi siempre buscamos que nuestras actividades sean lo más interesantes y divertidas que se pueda, ¿no? Sufrimos un poco, por no decir que bastante, cuando nos dedicamos a estructurar nuestras clases. Ya en la aplicación siempre surge algún imprevisto, elementos que están fuera de nuestro control. Nunca falta el evento que nos roba una hora o una sesión completa. El niño que ya se aburrió y que solo por ser jueves se dedica a ponernos obstáculos. Bueno, es bien sabido que los planes nunca salen, vaya la redundancia, como los planeamos. Sin embargo, esta clase de imprevistos nos orillan a desarrollar una alta capacidad para la improvisación y la creatividad, para abarcar dos campos formativos en uno. Por ejemplo, durante la pasada semana de prácticas en mi telesecundaria se llevó a cabo el encuentro deportivo intertelesecundarias, lo cual, aunado a otros elementos de mi contexto, provocaron que mi práctica se viera obstaculizada, que en un inicio aparentemente no era tan malo. Sin embargo, este retraso creció hasta que ya para cuando casi culminábamos la semana, yo era consciente de que no podría abordar el proyecto del campo formativo de lenguajes y el de saberes y pensamiento científico al mismo tiempo. Así mi solución fue fusionar ambos proyectos, permitiendo así cerrar ambos campos formativos.
Se empleará la escala estimativa diseñada en la asignatura de didáctica de la biología para analizar el desempeño del practicante. Dicha escala incluye diversos indicadores, tales como diseño de actividades variadas, claridad y contextualización en los contenidos, implementación de la taxonomía en la planeación, retroalimentación a los estudiantes, entre otros indicadores que de igual manera valoraban el trabajo del practicante. Haciendo desglose en algunos indicadores de la escala estimativa realizada y reconociendo mi práctica docente, considero que podría haber planeado actividades más dinámicas y que fomentaran más la interacción entre los alumnos. Hubiera sido bueno integrar los temas que vimos durante esas semanas en actividades que despertaran más su interés por aprender y participar, en lugar de enfocarnos tanto en cosas como realizar dibujos o escribir, que son las tareas que casi siempre se hacen. Podría haber buscado otras opciones. Siento que así se habrían motivado más y habrían estado más interesados en completar sus actividades. Por otro lado, la implementación de la taxonomía es algo que logré entender en las últimas planeaciones realizadas. Para ser sincera, me costó algo de trabajo usar la taxonomía para planear mis clases. Al principio no sabía bien cómo realizarlo, así que lo que hacía era primero pensar en las actividades que quería que los alumnos realizaran y posterior a eso buscaba un verbo que encajara con estas actividades. Normalmente elegía 1 o 2 verbos por día. Además, trataba de que cada día correspondiera a un nivel cognitivo de la taxonomía, empezando con los más básicos e incrementando un nivel cognitivo conforme avanzaban los días. Al final entendí que lo que debía haber hecho fue primero ver a qué nivel cognitivo debían llegar mis alumnos para el final de la semana o del proyecto, y ya de ahí ir seleccionando los verbos que quería que mis alumnos desarrollaran durante las clases y con base a los verbos seleccionados de la taxonomía, ahora sí, realizar las actividades. Fue como un proceso de prueba y error, pero me ayudó a entender mejor cómo estructurar las actividades de forma lógica y progresiva. En el caso de las actividades, cuando explicaba algún tema, lo primero que hacía era darles una explicación en el pizarrón. Me gustaba usar ejemplos claros y sencillos para que lo entendieran de una mejor manera. Después, les ponía un video relacionado con el tema, porque a veces ver algo visualmente atractivo puede ayudar mucho más que escucharlo y verlo solo en el pizarrón. Si alguno tenía dudas, podía venir hacia mí o yo me acercaba a ellos para resolverlas en ese momento. La idea era que no se quedaran con ninguna pregunta y que todo quedara lo más claro posible mientras trabajábamos. Por lo general, las retroalimentaciones las hacíamos al final de cada clase. Usábamos preguntas reflexivas para que los alumnos pensaran un poco más sobre lo que habían aprendido y trataran de analizar los temas que vimos durante la sesión. Esto les ayudaba a conectar mejor las ideas y sacar sus propias conclusiones. Además, en la siguiente clase seguíamos con retroalimentación, pero esta vez con ejercicios prácticos que reforzaban lo aprendido. Por ejemplo, cuando vimos lo de las medidas de tendencia central, les pedí que hicieran unos ejercicios sencillos en casa como repaso. La idea era que al practicarlos entendieran mejor el tema y les quedara más claro para que lo pudieran aplicar después. Durante mi práctica docente, reflexiono sobre las fortalezas y áreas de oportunidad que se evidenciaron al trabajar con la escala estimativa en la materia didáctica de la biología. En cuanto a mis fortalezas, considero que logré ser clara en la explicación de los contenidos al usar ejemplos sencillos y recursos visuales, como videos que facilitaron la comprensión de los alumnos y mantuvieron su interés. Asimismo, implementé estrategias de retroalimentación reflexiva al final de cada clase y ejercicios prácticos en las sesiones posteriores para reforzar lo aprendido, lo cual permitió que los estudiantes conectaran las ideas y aplicaran los conceptos vistos. En relación con la planificación, aunque al inicio me costó trabajo aplicar la taxonomía, logré progresar y estructurar mis planeaciones de manera lógica y gradual, considerando los niveles cognitivos que debían alcanzar los alumnos. Sin embargo, identifico áreas de mejora en el diseño de actividades más dinámicas e interactivas, ya que dependí en gran medida de tareas tradicionales como escribir y dibujar. Creo que al incorporar actividades que fomenten la participación activa y el interés, los alumnos podrían involucrarse más en su aprendizaje y mostrar mayor motivación para completar las tareas. Este proceso de autoevaluación me permitió reconocer que la planificación y ejecución de las actividades puede ser mejorada para promover un aprendizaje más significativo y participativo. La escala estimativa impactó mi práctica profesional al ofrecer un marco claro y detallado para evaluar mi desempeño y detectar áreas específicas de mejora.
Este instrumento me motivó a reflexionar sobre mis estrategias, identificar qué aspectos de mi práctica necesitaban ajustes y valorar mis fortalezas. A partir de esta experiencia, comprendí la importancia de planificar actividades más diversas y significativas y de continuar fortaleciendo la claridad y la retroalimentación en mi enseñanza. La escala no solo me ayudó a mejorar mis competencias como practicante, sino también a desarrollar un enfoque más consciente y crítico hacia mis próximas prácticas educativas. Las prácticas sociales del lenguaje son actividades que conectan la lectura, escritura y oralidad en contextos reales, promoviendo así habilidades críticas y creativas. En esta ocasión, estas fueron el eje central del proyecto, diseñado para trabajar la escritura a través de cuentos, la oralidad mediante presentaciones y la lectura como herramienta de análisis y reflexión. Primero, comenzamos identificando problemáticas de la comunidad de mis alumnos, un ejercicio que fue diseñado para fomentar el análisis crítico. Sin embargo, noté que mi intervención inicial no fue suficientemente clara, ya que no ofrecí ejemplos concretos o herramientas para ayudar a observar su entorno de manera más profunda. Para mejorar, planeo incluir actividades guiadas como mapas mentales o listas de observación que preparen mejor este paso. En la escritura de los cuentos, surgieron dificultades relacionadas con la escritura narrativa. Mi explicación sobre cómo construir una historia fue insuficiente, lo que complicó la creación de personajes y tramas coherentes. Esto me llevó a reflexionar sobre la importancia de desglosar el proceso en etapas más pequeñas, ejercicios para desarrollar personajes, escribir inicios y finales y practicar la descripción de escenarios antes de llegar al texto final. La actividad del Kamishibai, que combina la ilustración y la narración, fue valiosa pero presentó retos importantes, entre los cuales fue la organización de los equipos y la gestión del tiempo. Fueron áreas de oportunidad donde fallé, lo que me resultó en láminas incompletas y desorganizadas. También noté que la falta de claridad en la asignación de roles dentro de los equipos dificultó el trabajo colaborativo. En un futuro, implementaré estrategias para distribuir tareas de manera más equitativa y estructurada. Con respecto a la lectura, utilicé textos como cuentos titulados El misterio de las aguas turbias para analizar la estructura narrativa. Aunque fue un recurso, no logré que todos los participantes relacionaran la lectura con las problemáticas seleccionadas. Reflexionando, creo que incluir lecturas más cercanas a su contexto o ejemplos específicos de resolución de problemas podría mejorar la conexión y el impacto de esta actividad. Finalmente, la asamblea comunitaria, donde se discutieron soluciones a las problemáticas, fue una oportunidad clave para trabajar la oralidad. Sin embargo, no logré generar una dinámica suficientemente inclusiva. Algunas voces se destacaron, mientras otras permanecieron en silencio. Esto me llevó a replantear la forma en que organizo estos espacios, incorporando métodos como discusiones en grupos pequeños o turnos de palabra para garantizar que todas las ideas sean escuchadas. Un punto crítico fue la gestión del tiempo. Intenté abarcar demasiadas actividades en un solo proyecto, lo que dejó poco margen para la reflexión o la retroalimentación personalizada. Esto afectó la profundidad del aprendizaje y la calidad de los productos finales. A pesar de los errores, las actividades basadas en las prácticas sociales del lenguaje demostraron ser una herramienta poderosa para abordar problemas reales y desarrollar habilidades esenciales. Este proceso me permitió identificar áreas de mejora en mi intervención docente y replantear estrategias para que el aprendizaje sea más significativo y efectivo en mis futuras prácticas. La gamificación en el aula se define como la incorporación de elementos y dinámicas propias de los juegos en contextos educativos, esto con el objetivo de aumentar la motivación y participación de los estudiantes. Según Enríquez Pozo, la gamificación es una técnica de aprendizaje consistente en trasladar las dinámicas del juego al ámbito educativo, ayudando al alumnado a encontrar una mayor motivación e interés por la materia. Algunas de las características de la gamificación en el aula es el incremento de la motivación,
Es decir, la inclusión de elementos lúdicos disminuye el miedo al ridículo y la ansiedad, fomentando así una actitud positiva hacia el aprendizaje. Fomento de la competencia y cooperación. Promueve una competencia saludable y el trabajo en equipo desarrollando habilidades sociales y colaborativas. Mejora de la concentración. Los desafíos y metas claras aumentan la atención y el compromiso de los estudiantes. Integración de teoría y práctica. Facilita la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas, mejorando la comprensión y retención de información. Una actividad que observé durante mis prácticas fue la creación de sala de escape. En esta dinámica, los estudiantes tenían que resolver una serie de acertijos y desafíos relacionados con el contenido del curso para escapar de la sala. Esta metodología fomentó el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. En conclusión, la gamificación en la enseñanza del inglés ofrece múltiples beneficios, como el aumento de la motivación, la mejora de la participación y la creación de un ambiente de aprendizaje más dinámico y efectivo. Al integrar elementos lúdicos se facilita la adquisición de competencias lingüísticas, se reduce la ansiedad asociada al aprendizaje de un nuevo idioma y se promueve una actitud más proactiva y comprometida por parte de los estudiantes. La reflexión sobre el pensamiento matemático establece una fuerte conexión entre teoría y práctica, donde la resolución de problemas se convierte en una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Arteaga, Jesús y Pizarro señalan que la resolución de problemas constituye una importante y poderosa herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pues nos permite no solo evaluar el nivel de adquisición y aplicación de conceptos por parte de los alumnos, sino también estudiar y analizar las estrategias metacognitivas que cada estudiante pone en funcionamiento a la hora de enfrentarse a las tareas problemáticas. Es cierto que algunos consideran que la repetición y la práctica de ejercicios puede resultar un enfoque conductista, pero creo firmemente que la resolución de problemas tiene un alto valor en la consolidación del conocimiento, en especial del matemático, pues la práctica constante y la repetición, lejos de ser procesos monótonos, pueden llegar a ser experiencias de aprendizaje si se plantean adecuadamente. Dicho esto, es importante señalar que durante mis prácticas se notó claramente que esta repetición ayudó a los estudiantes a afianzar su aprendizaje. Al principio, en particular del tema de figuras compuestas, los alumnos ya comprendían el concepto. Sin embargo, al finalizar pudieron identificar objetos o formas compuestas en la vida cotidiana que evidencian un pequeño pero evidente aprendizaje. Así pues, para que la repetición no sea vista desde un enfoque monótono, es esencial integrar elementos que dinamicen el proceso de aprendizaje. Algo que en mi planeación no faltó, pero que durante mi práctica brilló por su ausencia. En mis próximas sesiones planeo implementar pausas activas y actividades dinámicas que permitan que los alumnos se despejen y al mismo tiempo se refuercen los conceptos aprendidos. Por ejemplo, podríamos organizar un rally matemático en el que los alumnos deben aplicar conocimientos de diferentes áreas, previamente vistos para avanzar en distintas estaciones. En cada estación se presentarían problemas que, aunque disimulados en el contexto del juego, requerirían el mismo análisis y aplicación de conceptos matemáticos que se espera en un entorno más tradicional. Desde mi punto de vista, es necesario que al menos una sesión se resuelvan los ejercicios de la manera en la que lo he estado abordando hasta la fecha, es decir, se imparta primero la teoría explicando los diversos conceptos que se abordan en el tema y explicando 2 o 3 ejercicios del tema para poder seguir con la aplicación de ejercicios simples. En la actualidad, la integración de la tecnología en la educación es esencial para el desarrollo de los estudiantes. La incorporación temprana de las TICAD, tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, en el aula permite que los estudiantes aprendan a utilizarla de forma ética y adecuada, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben encontrar métodos innovadores que integren eficazmente estas herramientas técnicas,
La tecnología representa una evolución importante en la educación moderna, pero su impacto positivo depende directamente de cómo se utiliza. Es esencial que el enfoque pedagógico que se aplica sea adecuado, no solo para potenciar el aprendizaje, sino también para vincular valores en los estudiantes. Es necesario que los educadores implementen un enfoque integral que fomente el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, lo que se conoce como un enfoque socioformativo. Este tipo de enfoque permite a los estudiantes no solo adquirir conocimientos, sino también a desarrollarlos. Los educadores deben hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas que tienen a su disposición, pero también deben asegurarse de que los estudiantes comprendan la importancia de utilizarlas de manera crítica y ética. Promover una educación integral es vital para formar individuos no solo preparados en el ámbito personal, sino también en el profesional. Además, la integración de valores como el respeto, la equidad y la responsabilidad deben ser parte esencial del proceso educativo. La inclusión de la tecnología en las aulas no solo mejora el acceso al conocimiento, sino también que ofrece nuevas oportunidades para fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad y el pensamiento crítico. Cada estudiante es único, y el aula debe ser un espacio inclusivo donde se valoren las diversas perspectivas y se promueva el aprendizaje. A través de actividades que involucran temas relevantes y actuales, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino también que desarrollan habilidades para reflexionar sobre su entorno y actuar de manera ética, formando ciudadanos conscientes y responsables. Es fundamental que como docentes sigamos evolucionando y perfeccionando nuestras prácticas pedagógicas. De este modo podremos ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los retos que el futuro les depara, asegurándonos de que estén preparados no solo en términos académicos, sino también como individuos responsables, críticos y éticos en la sociedad. La enseñanza y el aprendizaje están en constante evolución, la cual requiere de una adaptación continua y de un enfoque que sea capaz de integrar las necesidades de los alumnos, especialmente durante la adolescencia. La comprensión de la neurociencia nos permite reconocer la importancia de las emociones en el aprendizaje y cómo éstas pueden ser empleadas para mejorar la retención de la información y la motivación. Asimismo, la planificación de actividades dinámicas e interactivas que motiven a los estudiantes a participar activamente y el interés de los alumnos se muestran muy elementales para una enseñanza significativa. Estrategias como la gamificación y la resolución de problemas matemáticos, así como el uso de tecnologías de la información y comunicación, no solo facilitan el aprendizaje de conceptos y teoría, sino que también promueven habilidades sociales, pensamiento crítico y valores. A través de reflexiones sobre nuestras prácticas docentes, somos capaces de identificar fortalezas y áreas de oportunidad que a fin de cuentas nos permiten una mejora continua en futuras prácticas y en la calidad de la educación que impartimos. Al final del día, lo que de verdad necesitamos como futuros maestros es estar listos para aprender y probar cosas nuevas. Para ello es necesario que mezclemos diferentes maneras de enseñar, que se adapten a todos los alumnos. Así ayudamos a formar personas que piensen por sí mismas, sean responsables y se preocupen por lo que pasa a su alrededor. La educación tiene que ser algo que enriquezca a los jóvenes, no solo para que saquen buenas calificaciones, sino también para que se conviertan en personas con conciencia social y ética.